Shalom amigos, un placer saludarles. Seguimos con la parashá de la semana. En esta oportunidad estaremos estudiando la parashá Mishpatim. La palabra de Hashem es perpetua e infalible. Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Shemot 21:1. En esta parashá se ordenan 53 de las 613 misbot de la Torá. Se trata de leyes de tipo civil, de daños y perjuicios entre una persona y su compañero. Varias de ellas se encuentran en los códigos de leyes de otras naciones. El hombre posee una parcial comprensión de la justicia. Su limitado criterio para legislar ha provocado que las leyes hechas con él se encuentren falseadas. Los grandes juristas universales reconocen la inexactitud que representa el Código Civil promulgado por los hombres, en tanto que las leyes de Hashem son inmutables e infalibles. La parashá comienza diciendo, y estos son los estatutos. La preposición y viene a mostrarnos que las leyes dictadas en esta porción de la Torá son continuación de los 10 mandamientos que leímos la semana anterior. Quiere decir que tanto las leyes que rigen entre el hombre y el Creador como las de tipo social económico fueron dictadas por Hashem en el monte Sinaí. Eso es lo que da poder y vigencia al Código de Justicia Social de la Torá, incluso miles de años después de su institución. La diferencia entre la Torá y cualquier otro tipo de leyes es enorme y fundamental. Ninguna ley hecha por el hombre puede abarcar y entender los deseos y la voluntad de cada uno de los miembros que componen una comunidad. Es por esto que en cuanto el hombre encuentra algo que obstaculiza el camino hacia sus objetivos, simplemente lo salta y sigue adelante. Esto definitivamente no resta veracidad a las leyes. Por este motivo, la Torá nos advierte en esta misma parashá, aléjate de la falsedad. También nos advierte alejarnos de los hábitos y costumbres de las demás naciones. ¿Cuál es la ley verdadera? Intentamos buscar el significado de verdad en los diccionarios y encontramos múltiples definiciones. La verdad del ser humano es relativa, depende del entorno y de la situación de la persona que la proclama. El pueblo judío tiene una sola verdad, es absoluta, constante y eterna, solo puede emanar del Creador del universo, y ésta se encuentra plasmada en su Torá. Era una noche fría y oscura. Berel golpeó a la puerta de la posada. Tenía los huesos helados. No hubo respuesta. Golpeó por segunda vez. Después de lo que le pareció una eternidad, oyó el sonido del cerrojo que se abría. Los ojos confusos del posadero buscaban con la linterna en la mano a aquel que tocaba a la puerta a esa hora. ¿Tiene un cuarto?, preguntó Berel. Estamos llenos, dijo el posadero. Pero seguramente tendrá algún lugar donde yo pueda dormir, rogaba el forastero. Lo siento, todos los cuartos están ocupados. Llegó el circo a la ciudad. No quedó ni una sola cama libre en toda la posada. El posadero abrió por fin la puerta y le dijo, «Mire, lo único que se me ocurre es que comparta la cama con el payaso del circo. Usted decide, tómelo o déjelo». Sin pensarlo, Berel respondió, «Lo tomo». Entró rápidamente a la posada mientras decía, «Agradezco su amabilidad. Por favor, ¿podría despertarme antes de que amanezca? Mañana tengo que hacer un viaje muy largo». El posadero lo miró amenazante y dijo, «¿También quiere que le lleve el desayuno a la cama?». Berel se quedó en silencio, temiendo quedarse congelado en la vía pública. «Bueno», dijo finalmente el posadero, a regañadientes,
Berel se dirigió a su habitación, se desvistió y colgó con cuidado su ropa en una percha junto al traje del payaso. A las 4:30 el posadero golpeó a la puerta. Berel despertó. Con los ojos a medio abrir, salió a duras penas de la cama, se vistió y se dirigió hacia la primera luz del día. Media hora más tarde amaneció. Berel iba caminando por la calle principal del pueblo. De pronto un hombre lo señaló y estalló en una explosión de carcajadas. ¿Qué tiene de gracioso?, pensó Berel. Cuando se cruzó con la persona siguiente y luego con otra tercera y con una cuarta, todos reían al verlo. Entonces se puso a pensar, ¿qué pasa? En este pueblo están todos locos. Justo en ese momento pasó por un negocio que tenía un enorme aparador y se vio reflejado en el vidrio. Helado ante lo que vieron sus ojos, se quedó contemplando su propio reflejo. Frente a él estaba un judío con largas peyote y barba, vestido con un traje de raso rojo, con 3 enormes círculos de colores en la parte delantera. El tonto del posadero, exclamó Berel, en lugar de despertarme a mí, despertó al payaso. Podríamos pensar, qué historia tan ridícula, pero si cavilamos un poco acerca de nuestra situación actual, encontraremos sentido a esta parábola. Es triste ver la terrible crisis de identidad que sufre hoy el pueblo judío. Estamos confundiendo nuestro papel con el que corresponde al resto de las naciones. Tenemos nuestro propio código de leyes, un pacto eterno que recibimos directamente del Creador. Fue puesto en manos de Moshe y de allí ha ido pasando de generación en generación hasta nuestras manos. Varios han perdido el rumbo y deambulan por las calles pretendiendo ser lo que no son. La distancia más grande es cuando no hay sentido de la distancia. Uno está más perdido que nunca cuando ni siquiera tiene idea de que está perdido, sin ningún deseo de regresar a su casa, porque cree que está en ella. Vemos otro ejemplo. Un hombre dice a su esposa, he revisado todos los cajones y todos los trajes que están en la casa y no puedo encontrar el billete de $100. La mujer le pregunta, ¿buscaste en los pantalones que están en la lavadora? Sí, responde él. La mujer le sugiere, ¿buscaste en el automóvil? Quizás se cayó allí. Sí, lo he revisado y no lo encontré. ¿Llevaste ya los pantalones que apartaste para la tintorería? No, siguen en su lugar. ¿Y ya los revisaste? No, he revisado allí. ¿Y qué estás esperando?, pregunta la mujer. Es que es el único lugar que me queda por revisar, dijo. Entonces revísalo. No puedo. ¿Por qué no? Porque si yo busco allí y no lo encuentro, entonces realmente me deprimiré, pues sabré que verdaderamente lo he perdido. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar hacia dónde vas? ¿Hasta cuándo piensas seguir viviendo el hoy de una forma y despertar al siguiente día percatándote de que el ayer fue una mentira? Cerrar los ojos para no verte obligado a cambiar y modificar tus hábitos está privándote de la verdad. Es difícil aceptar y cambiar, cierto, pero finalmente va a ser más complicado despertar en la vejez y darte cuenta de que viviste en la mentira de los placeres y de todo aquello que presume autenticidad. Negar la verdad solo te hace perder tiempo. Dos hombres se encontraron consolando a una familia en la que había fallecido el abuelo. Uno preguntó al otro, ¿sabes de qué murió? El otro responde, no lo sé. Estaba sano hasta su último día y murió repentinamente.
Un tercer hombre que estaba parado cerca y había oído la conversación interrumpió. Ustedes están equivocados. Solo aquel que no ha acumulado Torá y Misbot muere de repente, puesto que no espera ese día y viene ante su Creador sin estar preparado. Sin embargo, aquel que se prepara a lo largo de todos sus años para este día, lo anticipa y no muere de pronto, sino completamente preparado. Finalmente, la verdad alcanza a todo el mundo. Puedes seguir creyendo cualquiera de las verdades mundanas en la negación de lo que es realmente auténtico. Solo será temporario. Escoger la verdad de la Torá y vivir de acuerdo con ella te proporciona el deleite eterno. La verdad es solo una y es la que proviene del Creador. La palabra del Eterno es recta y toda su obra está hecha con verdad. La Torá y su recompensa. Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Shemot 21:1. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Shemot 19:2. Dice Rashi, allí acamparon como un solo hombre con un solo corazón. Dios no le entregó la Torá al pueblo de Israel sino hasta que estuvieron unidos como un solo hombre con un solo corazón. ¿Por qué? Porque Dios quería llevar nuevamente al mundo al estado en el cual estaba antes del pecado de Adán Harishon, cuando Dios, la Torá y el hombre eran una unidad. Como dice el Zohar HaKadosh en la segunda parte 90b. El santo bendito sea, la Torá e Israel son un solo, y todo lo demás es secundario. Adán Harishon no quiso sentir que recibía un regalo gratuito y por eso Dios le dio la posibilidad de hacer misbot para que de esa manera mereciera existir en este mundo, porque de acuerdo al esfuerzo sería la recompensa. Pirkei Avot 5:23. Cuando Adán Harishon pecó, alteró la unidad del pueblo de Israel, porque toda la creación se encontraba concentrada en él, debido a que en Adán estaban todas las almas de Israel. Cuando él fue expulsado del jardín del Edén, comenzó a funcionar la inclinación al mal, y en ese momento comenzaron también a actuar la inclinación hacia la idolatría y las relaciones prohibidas. Después surgió la generación de la dispersión, en la cual existía una gran unidad, pero sin Torá, y luego llegaron los sagrados patriarcas que comenzaron a enseñarles la Torá a las personas y que desearon unir al mundo con Dios y con la Torá, pero no tuvieron éxito. Posteriormente, el pueblo de Israel bajó a Egipto y al salir de allí fueron a recibir la Torá. Para poder recibir la Torá era importante que hubiera unidad entre los miembros del pueblo de Israel y entre el pueblo con Dios y su Torá. Entonces todos dijeron al unísono, haremos y escucharemos, y al hacerlo fueron como una sola persona. Es sabido que los sadiquín aman a todos los judíos y que son como un solo ente con el pueblo de Israel y son también uno con Dios y con la Torá, debido al enorme amor y a Dios que poseen y al cumplimiento de las misbot. De esta manera tienen el mérito de que se cumpla en ellos lo que fue dicho, la voluntad de los que le temen él hará. Tehilín 145:19. Es decir, que Dios cumplirá con la voluntad de los sadiquín, porque cuando Dios, la Torá y el pueblo de Israel son uno, entonces merecen recibir la cercanía de la divinidad. En la Parashá Yitro vemos que el pueblo de Israel era como un hombre con un solo corazón, y por ello tuvo el mérito de estar unido a la Torá y de recibirla.
y así también merecieron estar unidos a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: Yo soy el Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Shemot 22. Hasta ahora los saqué debido a la promesa que les había hecho a los patriarcas. Pero desde este momento yo soy el Eterno tu Dios, y deben ser uno. En la Parashat Mishpatim, Shemot 21:1, está escrito: y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Tenemos que entender qué relación hay entre estas dos Parshiot, Yitro y Mishpatim, que están yuxtapuestas. La respuesta es que, así como cuando hay elecciones en un país, el candidato a presidente anuncia su plan de gobierno y a partir de eso la gente decide si votarlo o no. Lo mismo ocurre salvando las diferencias con Dios. El pueblo de Israel eligió a Dios y Dios le dijo al pueblo cuáles son sus leyes. El pueblo las aceptó y dijo: haremos y escucharemos. Esta es la condición. El pueblo de Israel eligió a Dios y esas son sus leyes. Y Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes cumplen mis condiciones, yo voy a cumplir con sus deseos, guardando las diferencias. Cuando el pueblo elige un presidente, también éste le promete beneficios para ser elegido. Pero nunca se ha visto un presidente que prometa cobrar más impuestos, porque si dijera eso, el pueblo no lo elegiría. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel: si ustedes me eligen, yo les ordeno 613 misbot positivas y negativas. Esto es como si fuera un impuesto, tal como está escrito respecto a Isachar, Bereshit 49:15, y se convirtió en siervo tributario, y es un impuesto pesado porque es necesario ser cuidadoso respecto a las leyes de Nidá y tantas otras. Pero a pesar de todo, el pueblo de Israel eligió a Dios y dijo: haremos y escucharemos. Y después de que el pueblo dijera haremos y escucharemos, Dios les dijo: estas son las leyes. A decir verdad, no se entiende por qué, a pesar de que en el caso de una elección presidencial el pueblo no elegiría a alguien que propusiera condiciones difíciles, ¿por qué, diferenciando entre lo sagrado y lo profano, cuando Dios impuso condiciones difíciles, el pueblo de Israel sí deseó aceptarlas y dijo: haremos y escucharemos? La respuesta es que a pesar de que es difícil cumplir con toda la Torá, de todas maneras Dios le dijo al pueblo de Israel: si cumplen mi voluntad, ustedes, la Torá y yo, seremos uno, y recibirán todo lo que deseen, como está escrito en Baikra 26:3. Si siguen mis leyes y cumplen mis preceptos, les daré la lluvia en el momento preciso. Dios le prometió al pueblo de Israel todas las bendiciones si cumplían las misbot, y también les prometió que merecerían el mundo venidero. El libro Gesed le Abraham 4:3 dice que a través de la persona pasa la abundancia para todos los mundos, y todo debido a la fuerza del cumplimiento de las misbot. De esta manera, a pesar de que el cumplimiento de las misbot es algo difícil, Dios le dio en ese momento al pueblo de Israel abundantes bendiciones y la fuerza para que el Tzadik disponga y Dios cumpla su palabra. El Rav Orpali Shelitá me contó una historia impresionante que él oyó de boca de una persona que fue testigo ocular del hecho. En una oportunidad invitaron en Marruecos a mi padre a una comida y en medio de la misma llevaron pan y lo repartieron entre los presentes. El pan no alcanzó para todos y la persona que estaba sentada al lado de mi padre tenía mucha hambre, por lo que le dijo despectivamente a mi padre:
¿Acaso con estas migajas de pan vamos a quedar satisfechos? Y mi padre le respondió que con ayuda de Dios comería de ese pan hasta sentirse satisfecho, y que incluso quedarían sobras. Esta persona comenzó a reírse a carcajadas, y todos los demás lo siguieron. Pero finalmente todos comieron de esos pedazos de pan hasta sentirse satisfechos, y quedaron sobras, tal como ocurrió con el profeta Elisha. Vemos aquí el cumplimiento del versículo Teilín 145:19. Cumple los deseos de quienes le temen. Cuando la persona sigue el camino de Dios y todos sus sentidos están centrados en la Torá y está apegado a Dios, entonces tiene el mérito de que todo lo que sale de su boca se cumpla, como está escrito, Bamidbar 33. Obrará conforme a todo lo que haya dicho su boca. Es decir, que la persona que no se aleja de aquello que dice merece que Dios cumpla con su palabra. El objetivo de la persona en este mundo es llegar a ese nivel, saber qué es lo que Dios espera de ella y sentir que Dios está cerca de ella. De esta manera, Dios le dio al pueblo de Israel una gran recompensa por el cumplimiento de la Torá. Pero la inclinación al mal oculta esta recompensa de los ojos de la persona y le muestra solamente la dificultad que tiene la Torá. La persona debe reflexionar para entender que el cumplimiento de las misbot acarrea mucho bien, porque la inclinación al mal le muestra a la persona solamente aquello que es claro a los ojos, pero no todo lo que está oculto. Pero, como sabemos, la bendición reside en aquello que está oculto a la vista. Baba Metzia 42a. Por ejemplo, una persona no colocará su dinero sobre la mesa ante la vista de todo el mundo y, diferenciando, también un Sefer Torah está cubierto y es necesario esforzarse para descubrir la Torah. La inclinación al mal no ayudará a la persona a hacerlo, sino que deberá hacerlo por sí misma y con sus propias fuerzas. Por eso, después de que el pueblo aceptara la Torá, Dios le dijo cuáles eran las leyes de la Torá. En el monte Sinaí recibieron los 10 mandamientos y ahora Dios les dio toda la Torá y le ordenó al pueblo de Israel que oyera la palabra de los grandes y de los sadiquín que habría en cada generación, porque el haber dicho haremos y escucharemos los obligaba a oír también la palabra de los sabios de la Torá. Está escrito en Shemot 19:2, y bajó Dios al monte Sinaí. Esto es sorprendente, porque verdaderamente implica que Dios bajó a la tierra y el lugar del monte Sinaí retomó el estado que había tenido el mundo antes del pecado de Adán Harishon. Porque antes del pecado, Dios y los ángeles bajaban a este mundo, también en el monte Sinaí se sintió el aroma del jardín del Edén, que bajó junto con Dios. Shabbat 88b. Y todo debido a que en el momento de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel estaba unido tal como en el tiempo de Adán Harishon, antes del pecado, cuando todas las almas estaban incluidas en el alma de Adán y no subdivididas. Este fue un descenso en pos del ascenso. Dios bajó para elevar al pueblo de Israel. Ahora podemos entender por qué la Torá comienza la Parashá Mishpatim con la misbah del siervo judío, porque ésta alude a que la persona debe de ser un siervo fiel de Dios, y esto alude también al hecho de que si la persona no se convierte a sí misma en un siervo de Dios a través del cumplimiento de las misbot, entonces será un siervo de los deseos de la inclinación al mal, y finalmente de esa manera será vendida como esclavo.
Por eso la persona debe de preocuparse por ser siervo de Dios a través del cumplimiento de las misbot. Vemos que el objetivo del éxodo de Egipto fue que los miembros del pueblo de Israel estuvieran conectados los unos con los otros con lazos de amor, siendo responsables los unos por los otros, para que pudiera existir en ellos la Torá, que estaban por recibir, porque las 613 misbot son equivalentes a los 613 miembros y tendones. De esta manera se cumplía que la Torá y el pueblo de Israel fueran uno y también Dios se uniría a ellos, y así Dios, la Torá y el pueblo de Israel serían uno. Bellas enseñanzas nos deja la Parashá Mishpatim. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán tenga misericordia de cada uno de nosotros, que estén nuestras mesas llenas de Parnasá Tová, tanto espiritual como materialmente. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.